Bueno, ¿me alcanzaron a escuchar un poquito? ¿Sí? Bueno, entonces hoy tenemos y de invitado al doctor Ricardo Arango García. Les voy a leer un pedacito de su libro como en la introducción. Ricardo Arango García, mitad barranquillero y mitad cartagenero, estuvo vinculado durante 5 décadas con el sector financiero y bursátil colombiano. Arango, ingeniero industrial de la primera promoción de la Universidad del Norte de Barranquilla, inició su trayectoria profesional como analista de crédito de la Corporación Financiera del Norte. Luego tuvo el paso fugaz por Citibank y la empresa de refrigeración industrial de Cartagena. De allí pasó al Banco de Occidente, donde ocupó la gerencia de la sucursal Cartagena y posteriormente la gerencia regional de la costa atlántica. Su periodo en el Grupo Sarmiento fue el inicio de su consolidación como profesional y ejecutivo empresarial y financiero. Se integró al Grupo Santo Domingo y asumió la presidencia de la Nacional Fiduciaria, cargo en el que contribuyó al despegue de la fiducia en Colombia y sobre todo la inmobiliaria. Posteriormente se vinculó al sector bursátil como socio fundador y presidente de Profesionales de Bolsa. Una vez vendida su participación en esta firma, junto con su esposa Marcela Rojas, quien nos acompaña hoy, gracias, creó la condición de accionistas mayoritarios ultrabursátiles, una de las firmas independientes más importantes del sector bursátil del país, y la primera y la única sociedad comisionista de bolsa colombiana en tener broker-dealer en Estados Unidos, Ultra Capital Market. Al lado de la actividad profesional, él fue uno de los fundadores y miembro activo de los gremios asofiduciarias, asobolsas. Integró además varias juntas directivas, entre ellas las de Gran Ahorrar, Finca, Cervecería, Águila, Petroquímica del Atlántico y Bolsa de Valores de Colombia. Ocupó también la presidencia del Consejo Directivo de la Bolsa de Bogotá. Por iniciativa suya nació la revista gremial Criterio Inversionista, la única en su ramo que circula hoy en versión impresa. Una de sus grandes pasiones ha sido la de presidir 18 años la Junta Directiva del San Andrés Golf Club. Entonces, hoy aquí nos invita el doctor Ricardo. Muchas gracias por esta asistencia, muchas gracias a todos ustedes y esperamos entonces, le damos una bienvenida y entramos en nuestro conversatorio. Gracias. Muchas gracias. ¿Y si me escuchan bien? Sí, un poco mejor. Entonces, doctor Ricardo, muy orgullosos de tenerlo en la universidad. La universidad hace un esfuerzo muy grande por tener estos acercamientos tan importantes. Para hoy es muy importante para nosotros conocer acerca de esa evolución que hoy en día da paso y realmente es tan importante para el país todo el tema financiero, sector financiero y su evolución. Entonces, yo le agradezco mucho ese espacio y quisiera que empezáramos por comentarnos un poquito cómo empezó esa evolución en Colombia, sector financiero, tema bursátil. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Este libro que lo hicimos hace ya unos meses me permitió rememorar situaciones no tanto personales, y en el libro siempre busqué, y Marcela, mi contraparte en todo el proceso, que no fuera una biografía, porque pues pierde mucha gracia cuando uno cuenta de la vida de uno, aunque inevitablemente se crucen. Siempre quisimos y quise que este libro fuera, y por eso se llama Lo viví, más una narrativa dentro de el desenvolver de 50 años en el sector financiero, en grupos financieros, en grupos industriales, en el sector bursátil, el sector fiduciario, donde yo tenía o algo que ver o algo que vi. Y por eso hablo de que no solamente es vivencia, sino también pequeñas historias que narro en el libro de oportunidades que yo tuve y que la vida me ofreció y me ayudó de poder estar en momentos cruciales en muchos temas y en muchos
episodios importantes en la economía colombiana. Entonces, pues, la verdad, muy contento de estar acá. Pues Efraín y Johnny nos contactaron y pues hemos hecho este tipo de experiencia en otras ciudades y otras universidades, y me complace muchísimo, porque les quiero confesar que por 1000 motivos siempre he tenido vínculos con Cali. Muchos vínculos obviamente en el Banco Occidente, y después con el tema de la fiducia en Colombia tuve mucho que ver, como vamos a ver más adelante, y por lo tanto permanentemente el Inter era mi casa, y aspiro que lo siga siendo. Okay. Gracias. Buenas noches. Me mencionó, soy Johnny Sabogal, profesor también de la especialización. Y usted nombró algo que para nosotros los caleños, y sobre todo lo que hemos trabajado en el sector financiero, es un orgullo, y es el Banco Occidente. El Banco Occidente, que en los años 60 prácticamente entra el Grupo Sarmiento a adquirirlo. Quisiera que nos contara cómo fue, por qué fue elegido el Banco Occidente, cómo Luis Carlos Sarmiento compra o adquiere el Banco Occidente y cómo lo transforma para ser hoy en día uno de los bancos líderes en el sector financiero. Es una historia muy bonita y muy poco conocida por las nuevas generaciones, que no tienen por qué saber los intríngulis de cómo las cosas llegaron a ser como son hoy. Pero a veces, qué bueno saber la historia de cómo llegaron las cosas a ser como son hoy. El Banco Occidente era un banco eminentemente caleño, regional. Sebastián de Belalcázar era el logotipo, y tuvo problemas financieros serios de un grupo de inversionistas caleños, y Luis Carlos Sarmiento se le ocurrió que era que más que banquero era un inmobiliario donde tenía mucha influencia, pero básicamente capitalino. O sea, todas sus grandes urbanizaciones quedaban en Bogotá en la mayoría. Y tenía un negocio, una compañía de seguros para el negocio inmobiliario, Seguros Alfa. Tenía una compañía, una corporación de ahorro y vivienda, Las Villas, para el negocio inmobiliario. Y se le pasó por el camino y le dijeron, compre este banco que está muy mal, está quebrado el banco. Y le dijo a su hermano, vaya y manéjeme el banco. Ese es un poco el resumen. Y Guillermo Sarmiento Angulo, que yo menciono en muchas partes como mi segundo papá en la vida, porque para mí fue alguien que me llevó y me corrigió cualquier cantidad de defectos y errores que yo tenía, y fue primero mi papá y después mi gran amigo. Y Guillermo Sarmiento sacó adelante un banco regional y lo volvió nacional. Yo diría que todo el mérito de la trayectoria financiera, el gran mérito de Luis Carlos fue haber comprado el banco, tener la visión como la ha tenido para todo, porque es un monstruo, pero quien se aprovechó de la visión de Luis Carlos y quien hizo la gran transformación fue Guillermo Sarmiento Angulo, apoyado en un grupo de jóvenes, entre los cuales yo me encontraba. Yo era gerente en Cartagena, y los gerentes de Cartagena, de los bancos clásicos, Popular, Cafetero, Colombia, Ganadero, eran los papás de mis amigos. Y yo, a los 20 y pico años, gerente de un banco, eso era una locura. Efraín fue presidente del banco muchos años, y era en ese momento también un sardino. Y todos los que lo acompañábamos, era una cantidad de jóvenes que rompíamos, una disrupción de lo que era la banca en Colombia. Y el Banco Occidente se volvió el banco innovador y líder en Colombia. Y trajo unos expertos ingleses y mexicanos y transformó el banco en un banco nacional. Y participamos en el cambio del logotipo. Entonces dijeron, no podemos seguir teniendo el logotipo de Sebastián de Belalcázar, porque eso nos identifican como caleños. Hicimos un estudio y cambiamos el logotipo, que hoy en día ustedes conocen el logotipo del Banco Occidente. Se crearon las regionales. En Colombia no existían las regionales. El primer banco en tener regionales y tener a unos sardinos como nosotros manejando las regionales. Entonces, esa fue la semilla, y la sede siguió en Cali. Y no trasladaron, como muchos bancos, donde podría tener sentido llevarse el poder a la capital, porque allá es donde está el poder. Mantuvieron, y eso es algo que yo valoro mucho,
porque los paisas, pues sí, ellos siempre serán paisas y siempre estarán allá, pero fuera de los paisas todos tendemos a irnos a Bogotá. Y el único banco que se mantuvo con su sede y su dirección general como un reconocimiento a Cali fue el Banco Occidente. Y de ahí nació la semilla para que llegara a suceder, que me imagino que Johnny va en esa línea ya, no solamente del banco, sino por qué Luis Carlos Sarmiento hoy en día es el tipo más, el potentado más grande que hay en Colombia, el tipo más importante de Colombia. Y se debe a la semilla que se sembró en el Banco Occidente, en Cali. Del Banco Occidente se aprendió Luis Carlos que la banca era un generador de poder y de riqueza y de ayuda al país y de reconocimiento del país. Luego dijo, por el lado de los bancos puedo llegar a desarrollar mucho más que por el lado inmobiliario. Y a través utilizando al Banco Occidente como palanca, como conocimiento, se hizo a algo que insospechadamente nunca estuvo en sus planes. Cuando se le apareció la Virgen, vio que había puntos débiles en la estructura del Banco de Bogotá, que era de la familia Cortés y de Seguro Bolívar. Encontró unas fisuras y se metió. Y comenzó a comprar acciones y se apoderó del Banco de Bogotá. Al lado del Banco de Bogotá siguió su carrera, como el caballo blanco siguió su aventura. Y compró Banco Popular, compró Banco del Comercio, y cuanta entidad financiera pequeña o mediana se le atravesaba la compraba. Hoy en día ya todos sabemos que el Banco Occidente fue la semilla y el germen donde nació el poder que hoy en día tiene el hombre más importante de Colombia, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo. Sí, se me adelantó la pregunta de cómo llega la organización Luis Carlos Sarmiento a adquirir el Banco Bogotá, y en su libro lo menciona que es una estrategia, ¿no?, de poder apoderarse a través de la Junta Directiva por puestos o por acciones. Pero en ese entonces también existía otro grupo que era Santo Domingo. Eran dos grupos fuertes en los años, estamos hablando de los años 70, 80, yo creo que muy pocos habíamos nacido en este auditorio. Ya usted ya estaba al frente, ya estaba el Grupo Sarmiento y pasa el Grupo Santo Domingo. Esa relación de esos dos grupos, no sé si hay competencia, ¿cómo surge? O sea, ¿cuál es el cambio entre un Grupo Sarmiento y el Grupo Santo Domingo para el país? ¿Por qué fue beneficioso tener esos dos grupos? Sí, es una buena pregunta, Johnny, porque como digo, ya hoy en día el Grupo Sarmiento existe y es muy importante, pero ya el Grupo Aval, cada día la figura ya de Luis Carlos ya se retiró, y dentro de 10 años ya nadie se va a acordar de Luis Carlos Sarmiento, y ya nadie sabe quién fue Guillermo Sarmiento Angulo, y ya nadie sabe qué fue el Grupo Santo Domingo, porque ya no existe el Grupo Santo Domingo. Y el Grupo Santo Domingo fue el grupo más importante de Colombia en su momento, inclusive mucho más importante que el Grupo Sarmiento, porque si uno mira el país, hoy hay gente con mucho poder, el Egea, Gilinski, obviamente el Grupo Sarmiento, pero nunca se había concentrado tanto poder en una sola persona como el poder que se generó en torno a Julio Mario Santo Domingo, al que llamábamos el Grupo Santo Domingo. Y el Grupo Santo Domingo estaba, y como lo menciono en el libro, estaba en todos los rincones de Colombia. Era anecdótico decir que desde uno se desayunaba, se montaba en un carro, se montaba en un avión, almorzaba, comía en la cocina, leía el periódico, se aseguraba, iba a un banco, montaba en un helicóptero, montaba en una avioneta, montaba en un avión. Todo era el Grupo Santo Domingo. O sea, el poder del Grupo Santo Domingo en Colombia no lo ha tenido y no lo va a tener, porque ya es imposible, ningún grupo. La liquidez que tenía el Grupo Santo Domingo por las cerveceras era mucho para Colombia. Y eso llevó a que el Grupo Santo Domingo se expandiera en otros países. Pero donde uno, y no les voy a echar el cuento largo, pero en el libro, en una parte del libro menciono todas las 50 y pico empresas activas, tenía el orden de 200 empresas, pero habían 50 y pico empresas generando movimientos industriales y financieros en Colombia, que eso nunca se va a volver a ver.
y ese poder total en el país, los políticos iban a rendirle pleitesía, los periodistas iban a rendir pleitesía a lo que yo llamaba la 28 con 13 que quedaba la sede del grupo, y yo decía que ahí quedaba el Olimpo. Yo me ofrecieron la presidencia nacional fiduciaria. En esa época, año 82, la fiducia tenía 4 o 5 años de creada por una ley, y ahí nace la fiducia en Colombia, y éramos 6 fiduciarias, y de ahí viene todo un desarrollo de la fiducia. Nadie sabía qué era eso, yo tampoco sabía qué era eso, y de ahí, aprendiendo y construyendo, llegamos a lo que hoy en día es la fiducia, que es algo muy, muy, muy importante en Colombia. La primera fiducia inmobiliaria de vivienda, nosotros, pues, y quiero decirlo inmodestamente, yo fui el que logré que la fiducia inmobiliaria existiera en Colombia, en reemplazo de los permisos de venta que existían antes y que tenía que aprobar la superintendencia para cada proyecto de vivienda. Y el primer proyecto de fiducia inmobiliaria de vivienda lo hice en Cali, y se llamaba Parques de la Flora 1 y Parques de la Flora 2. Ahí se hizo la primera edificio de fiducia en Colombia, de fiducia inmobiliaria en Colombia. Ricardo, yo quisiera que nos contaras un poco. ¿Está prendido? Ricardo, yo quisiera que nos contaras un poco cómo inicia la fiducia en Colombia, de dónde viene la idea de crear la fiducia en Colombia, qué motivó a que arrancáramos, porque se hace fiducia con los primeros bancos y ya todos implementan fiducia. Sí, esto nació a principios de los 80, finales de los 70, cuando, producto del trust inglés, la fiducia nace del trust inglés, que los gringos se lo copiaron, el trust de Inglaterra, los gringos se lo copiaron, y los mexicanos fueron los primeros en desarrollar la fiducia en Latinoamérica. En Colombia se crearon 6 sociedades fiduciarias, ninguna filial de bancos. Eran fiduciarias independientes. Estaba la Nacional Fiduciaria, de la cual yo era presidente, que era el 50% del mercado, pero también el 50% de los problemas. Y el resto eran 5 fiduciarias muy pequeñas, y nos llamábamos los Quijotes de la fiducia porque el gobierno no sabía qué hacer con esa figura. Alguien se la inventó en el año 70 y pico, y por cierto, pues una persona que ustedes han oído hablar, Marta Lucía Ramírez de Rincón, que fue vicepresidenta de Iván Duque. Marta Lucía era jefe de bancos, un puesto allá chiquitico en la superintendencia bancaria de esa época, y le dijeron: mire, Marta Lucía, maneje esta vaina que se llama fiducia, y va a ver qué hace con eso, porque alguien tiene que... Y Marta Lucía no tenía ni idea, y de la mano de Marta Lucía y de Francisco Morrias, en ese momento superintendente, y los 6 personajes estos, sacamos adelante la fiducia en Colombia. Fuimos a México 2 veces, creamos la Asociación de Fiduciarias de la mano de los mexicanos, y le aprendimos a los mexicanos a hacer fiducia. Y salieron cualquier cantidad de problemas porque no había normas. Entonces la fiducia tiene una definición que es: el cielo es el límite. Y efectivamente, para 6 loquitos, con una figura esta tan linda, el cielo era el límite. Y cometimos todo tipo de errores. Pero salió la fiducia adelante. ¿Qué vino después? De una creatividad. Algo parecido ha pasado con las firmas de bolsa. Y yo siempre he mantenido el parangón, porque después tuve 30 años en bolsa, en que a raíz de la bancarización y la multibanca, en los años 80, se permitió que los bancos tuvieran fiduciarias y tuvieran firmas de bolsa. Y eso hizo que cambiara el mundo fiduciario y el mundo bursátil. El mundo fiduciario cambió, y de 6 fiduciarias, esas desaparecieron, y hoy hay 20 y pico fiduciarias. Caso contrario al mundo bursátil, que eran 45 firmas, y hoy son 16. Pero ambas con un común denominador, y es: ambas, en el 90% son filiales de bancos. Y eso implica un rótulo que más adelante podemos hablar. Pero la verdad, ahí nació una fiducia, ahí nació lo que hoy en día nadie consigue un proyecto inmobiliario, hasta los Constructora Bolívar, que algún vínculo tuve con ellos para algún negocio, que es la más grande de Colombia, y todas las 10 o 15 firmas más grandes de Colombia no conciben un negocio sin la fiducia como mecanismo de captación de recursos,
de tranquilidad para las autoridades, de tranquilidad para el ahorrador, para que no se pierdan las platas, las preventas. Todo eso hoy en día no se concibe sin lo que en ese momento se nos ocurrió y que no nos imaginábamos que iba a tener la trascendencia que tiene hoy. Claro. Ricardo, tocas un tema muy importante, fiducia y mercado bursátil en Colombia. ¿Cómo empieza el tema del mercado bursátil en Colombia? ¿Cómo nos adentramos en este tema del mundo bursátil? Yo quiero complementar esa pregunta porque yo me acuerdo, yo también trabajé en el Banco Occidente y en el 2002 paso a gerenciar un puesto de bolsa y se transaban 500 millones de pesos diarios en bolsa. Cuando tocamos los 1.000 millones de negociación un día, casi hacemos fiesta a nivel nacional. Hoy en día se negocian 150.000 millones solamente en acciones, por no incluir que creo que también lo mencionas en el libro, sobre los test, los títulos de la tesorería. ¿Cómo fue esa evolución y cómo Ultrabursátiles entra ahí a entrar en ese cambio tan grande, ese crecimiento tan grande de las firmas comisionistas en volumen, tanto en acciones? Me imagino que mencionarás Ecopetrol, pero quiero saber si hay otros aspectos que hicieron que creciera tanto el mercado bursátil y la deuda pública, y que veníamos de la crisis del 98 del UPAC. O sea, hay algo que no me cuadra, cómo pudimos pasar ese capítulo de la crisis del 98 y empezar a crecer en el mundo bursátil. Y ustedes ya estaban en ultrabursátiles, usted era nuestra competencia. Y mencionó algo muy importante, Banco Occidente para Cali. La importancia del Banco Occidente que nos entra al mundo bursátil. ¿Cómo así? Pues el Banco de Occidente que aún mantiene aquí su mesa de dinero. Banco Occidente o sea, y eso, como digo, eso es algo muy meritorio porque se han resistido a la presión del centralismo y han logrado mantener la actividad de la mesa de dinero aquí en Bogotá, en Cali, y no se la han llevado para Bogotá, que debe haber unas presiones muy grandes para llevársela. Yo creo que forma parte de que el Banco Occidente sigue siendo caleño. Y es una referencia. Sí, entonces ese crecimiento, usted que lo vivió, ahí sí, como dice, lo vivió, ultrabursátiles, y ese cambio del mercado creció muy fuerte en los años 2000. ¿Eso qué lo motivó? ¿Qué ayudó? ¿Qué les cambió a ustedes como firmas comisionistas para ese cambio y ese desarrollo del sector bursátil? A ver, Oliver, eso es una buena pregunta porque es una parte muy importante del libro. Y hay un capítulo que yo llamo Los hitos de los 90. Pero muy rápidamente, hecho hacia atrás. Yo entré a la bolsa en el año 89. Yo trabajaba en la Nacional y montamos profesionales de bolsa. Y después en el 87, 89 ya me fui directamente, me retiré del grupo y me fui a trabajar ya en bolsa. A una locura porque era un mercado incipiente que no. ¿Qué era la bolsa antes de los 90? Era unas familias en Bogotá muy reconocidas, de mucha tradición, heredaban los puestos de bolsa, eran personales como en el mundo. En general, las firmas de bolsa eran empresas unipersonales, o sea, no eran sociedades anónimas, no eran sociedades limitadas, eran empresas de personas, y se llamaban agentes de bolsa, porque era Ricardo Arango el agente de bolsa, y después pasó a ser Arango y compañía. Entonces, inicialmente no eran sociedades, sino personas, agentes de bolsa, y eran familias, y no trabajaban mucho propiamente. ¿Por qué? Porque era la élite bogotana, la élite paisa, y finalmente los traviesos que entraron a la Bolsa Occidente, que entraron ya mayores, pero sin cultura bursátil, y al principio pues no sabían qué hacer me acuerdo que estaba Julián Domínguez, de presidente de la Bolsa en esa época, de la Bolsa de Occidente, con una muy buena amistad con él. ¿Y qué hacemos siendo miembros de la Bolsa? ¿Cómo se maneja un mercado bursátil en Cali? Pero en Medellín, aquí los sábados, iguales a los de Bogotá, y eso no iba para ninguna parte. Hubo una generación de la cual yo formé parte, que fue cuando entramos algunos que veníamos de otros sectores, veníamos de ser empresarios, y vimos una oportunidad. En Bogotá fueron 3 o 4 firmas, entre ellas, pues yo tengo que decir ultrabursátiles, y sobre todo Correval, que posteriormente pasó a ser Banco de Crédito,
de Banco de Crédito del Perú, Credit Corp Capital, firmas como que le inyectamos visión empresarial, que dimos, no, que es que si no es un familiar no puede hacer negocio porque qué susto, decían los dueños anteriores. ¿Cómo le vamos a entregar la chequera a una persona que no es de la familia? Y así operaba el mercado bursátil hasta los 90, hasta los 88, 90. ¿Qué pasó en los 90? Pasaron muchas cosas muy buenas. Se profesionalizó el tema, se acabó el corro. Eso puede parecer anecdótico, ustedes de pronto lo habrán visto en películas. En las películas de El Lobo de Wall Street, que nos carga una fama pésima a los corredores, donde hay un corro y la gente iba a gritar y a cantar las acciones en el corro. Eso en España se llama el parqué. Y llegaban a las 10 de la mañana y se iban a las 12 del día. Y cumplían las operaciones de 4 acciones de Bavaria en esa época, o de Paz de Río, unas aceptaciones bancarias, 3 cositas, y se acababa el negocio. En ese momento todo giraba en torno al corro, y era el que pudiera hacer más bullying, era el líder. Y de un momento a otro, en el 91, el primer paso importante fue, se acabó el corro. Y se quedaron sin nada que hacer el 80% de los corredores que estaban allá, porque es que ya no tenían dónde ir a mamar gallo, ya no tenían cómo sentirse que estaban trabajando, les tocó trabajar de verdad. Y ahí nació, ese fue el gran primer paso, que fue pasar del corro físico a la parte tecnológica. Y ahí nació los sistemas electrónicos de transacción. Ese fue, diría yo, el punto de partida de lo que había antes ineficiente, sociable, a realmente, aquí el que no trabaja se tiene que ir. Llegaron muchas cosas más. Antes los títulos eran físicos, ustedes no saben, seguramente muchos de ustedes, que si tienen un CDT o las familias tienen CDTs, o tienen un bono o tienen unas acciones. Antes andaba uno con las acciones y los títulos dando vueltas por todo Colombia. Eso desapareció. Hoy hay una cosa que se llama depósito centralizado de valores, y uno lo que tiene es un número. El CDT de 20 millones de pesos tiene de Banco de Bogotá, es el número 4331 a nombre de Ricardo Arango. Y listo. Antes tenía el papelito y se lo llevaba para la casa, y para venderlo había que endosarlo, y se le pegaban unas cosas que se llamaban las sábanas atrás para llenar la cadena de endoso porque no cabían. Esa era la bolsa de esa época. Eso también se acabó en esos días. Segundo punto. Tercero, la fusión de las bolsas. 3 bolsas ineficientes, una bolsa de Medellín, una bolsa de Occidente que no sabía muy bien para dónde iba, una bolsa de Medellín anquilosada y una bolsa de Bogotá donde comenzamos a hacer cosas y no tenía sentido no tener una sola. Y tengo que decir que en su momento tuve que ver, porque nos fuimos para España y vimos muy cercanos de la Bolsa de Madrid, nos hicimos muy buenos amigos allá, y un grupo del Consejo Directivo de la Bolsa de Bogotá, a que nos contaran cómo se habían funcionado en la Bolsa de España. Y si esos que se odiaban, más que los que nos odiábamos en Bogotá, Medellín, Bogotá y Occidente, en Colombia, el odio era mucho mayor. Barcelona, Bilbao, Madrid y no me acuerdo cuál era la cuarta, era a muerte. Se pudieron fusionar y tener la bolsa de mercados españoles, porque nosotros no lo podíamos hacer. Y ahí arrancó el proceso de fusión. Entonces ese fue el cuarto punto. Ya no había el caleño, el paisa, el del jockey o el gong en Bogotá. Ya era una cosa nacional. La gente comenzó a abrir sucursales en toda Colombia. En el caso nuestro teníamos aquí en Cali, en Medellín, en Manizales, en Cartagena, en Barranquilla. Y todo ese proceso, más los productos que se crearon, no existían fondos de valores. Hoy ustedes deben saber que hay fondos de inversión en fiducia, y en esa época no existían. En esa década de los 90 también se crearon. No existían operaciones en dólares, no existían representación de firmas del exterior, no existía la posición propia, que fue muy mal utilizada posteriormente, porque sé que Johnny va atrás de la pregunta de Interbolsa, pero finalmente es un producto mundial y nosotros no lo teníamos. Todo eso hitos fueron en la década de los 90. Entonces, muy resumido, y se me puede quedar alguna, la internacionalización. Nosotros fuimos los primeros, y hoy todavía es la hora de que no hay ninguna firma en Colombia que tenga un broker dealer en los Estados Unidos, y nosotros creamos una firma de bolsa en Panamá,
donde nos tocó irnos para Estados Unidos porque hacíamos más negocios de los que los panameños querían ver que nosotros hacíamos. Y abrimos Ultralat Capital Markets en Miami. Todos esos hitos están entre el 90 y el 2000. Entonces, como pueden, tu respuesta es, si a mí me preguntan, ¿qué ha pasado hoy? Hoy podríamos hablar de qué pasa a partir del 2015, 2018, pero los 100 años de la bolsa, o los 80, 90 años de la bolsa, los parten en dos, antes del 90 y después del 90. Asobolsa, participas también, o sea, es la unión, ¿no? La fusión. Ya, yo creo que aquí hay un tema muy importante, entrándonos al tema de bolsa y muy reciente para todos. No sé, Víctor Johnny, ¿quiere hacer la pregunta de Interbolsa? Sí, es que estábamos, yo ya trabajando en otro banco, ya había pasado de bolsa a otro banco, y vino la crisis del sector bursátil con Interbolsa, que inclusive cuando en las clases estudiamos el caso, algunos lo llaman cisne negro, que es la teoría de los cisnes negros. Ese era un secreto a voces. ¿Qué pasó? O sea, si todo el mundo lo sabía, todo el mundo sabía que Interbolsa estaba manipulando, estaba haciendo cosas indebidas, ¿por qué dejaron crecer el enano? ¿Por qué no hubo, o el gobierno con su vigilancia, o la misma, digamos, Asobolsa, o la misma bolsa? O sea, ¿qué pasó ahí que dejaron crecer el enano? Y eso es un efecto muy negativo para todos, inclusive no solamente para los comisionistas, para la banca también, para la credibilidad del sector financiero. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué falló o qué faltó? Hay que echar un poquito para atrás. Voy a resumir todo lo posible, que a veces me extiendo demasiado y Marcela me mira de que me acelere porque me extiendo mucho. Hay que echar un poquito para atrás. La posición propia, que fue vilipendiada por Interbolsa, la desprestigió. Posición propia es que una firma comisionista toma riesgo. Uno tiene dos posibilidades de hacer negocios. O lo hace a nombre de terceros, y alguien va y dice, tengo aquí 100 millones, el otro puede decir, tengo 10.000, el otro puede decir, tengo 500.000 pesos, inviértamelos. Eso es un negocio de comisionista. Por eso se llama comisionista, porque es por contrato de comisión. Otra cosa es, yo tomo un papel porque sé que va a valorizarse y lo voy a vender más caro el día de mañana, y no solamente, ya no es que lo haga mi cliente, sino que lo hago yo, y me gano yo la plata como firma comisionista. Eso es posición propia. La posición propia, per se, el mundo no puede vivir sin posición propia de la firma comisionista en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos, yo todos los años iba a Europa y a Estados Unidos y a Sudamérica a visitar las firmas de bolsa, y teníamos amigos ya en todos lados. En Nueva York habían dos pisos, o un piso o dos pisos, entre 200 y 300 traders, únicamente manejando posición propia. Pero no era como lo montaron aquí los de Interbolsa, que era para beneficio también de un corredor que ganaba plata. Es para beneficio de la firma y para darle liquidez al mercado. Allá en Estados Unidos son muy comunes los bonos municipales y los títulos de deuda del gobierno, de tesoros. Pero claramente el negocio hoy en día existe y es más fuerte que nunca, pero bien hecho. Llegaron unos señores que habían tenido problemas en otra firma, a la cual en la bolsa de Bogotá los habíamos expulsado, y un señor de Medellín lo contrató, se llamaba Rodrigo Jaramillo, el gerente, el dueño de Interbolsa, que era la firma más chiquita de las 44, creo que la Interbolsa era la 43. De pronto ese dato no lo sabían ustedes, pasó a ser la primera de lejos, pero era la 43 de 44 en Colombia. Y se trajo a esta persona a que montara un negocio de posición propia, pero no al estilo clásico de que es para la firma, sino que cada uno de los que participaba se lucraba. O sea, había un conflicto de interés gravísimo con el cliente. Y así nació Interbolsa. Este artículo mío de Interbolsa, me gusta el título, porque dice, desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Y aquí, desde el desayuno, cuando tú hablas del último año, estoy hablando de que fueron los últimos 10 años. Desde que nació Interbolsa,
venía con gente torcida, venía con gente que habíamos expulsado de la bolsa por los mismos problemas por los que 10 años después lo intervinieron. Exactamente, en el libro menciono, si uno pone, le quita la fecha y pone la razón por la cual suspendimos o se suspendió, porque en esa época la bolsa era autorregulador también en los años 80 y 90. ¿Por qué se suspendió Interbolsa? Exactamente lo mismo se había pasado. ¿Por qué se expulsó de la bolsa a varios señores por nombre propio? Porque eso es Voz Populi, Juan Carlos Ortiz, 3 o 4 o 5 personajes de estos que terminaron en Interbolsa. Entonces, eso nació 10 años antes. Tuvieron unas sanciones, lo suspendieron a los 5 años. Había influencias con el gobierno que permitió que no les dieran tan duro. Entonces, para que ustedes se rían, lo suspendieron 2 días, pero para no hacerles daño fue el 24 y 25 de diciembre. Entonces, ahí dirán, ahí comienza la laxitud. Pero como digo, desde el desayuno se sabía, y todas nuestras narices, las firmas de bolsa, sabíamos lo que estaba pasando y lo decíamos. Pero el tema era que las firmas tradicionales o las anteriores nos daban celos, porque se estaban llevando nuestros corredores. Y las autoridades miraron para otro lado. La bolsa en su momento tenía otras prioridades, pero además quien más facturaba era Interbolsa, porque era el que más repo hacía, en fin. Y finalmente miraban también para otro lado. Entonces nosotros estuvimos en el Palacio de Nariño hablando con el secretario privado del presidente, 1 año y medio antes de que se reventara Interbolsa. Y le dijimos, guarda este papelito, lo debe tener todavía este señor. Estas son las 10 vainas que están haciendo Interbolsa. Y otra firma que se copió de Interbolsa, amiga de los dueños de Interbolsa, que se llamaba Inversionista de Colombia, que terminaron fusionadas. Ellos dos llevaron a que toda esta cantidad de cosas sucedieran y no había interés en el gobierno de ponerle una talanquera, a pesar de que lo sabían. O sea, siempre se habla de que ¿por qué eso pasó en las narices de ustedes? Claro que pasó en las narices de nosotros, pero no hubo una manera de que la autoridad le pusiera punto final a algo que ya venía dándose de distintas maneras. Es más, en el Consejo Directivo de la Asociación de Comisionistas de Bolsa, tuvimos una confrontación con el presidente de Interbolsa y se habló de que nosotros habíamos desprestigiado el papel de Fabricato, la acción de Fabricato, y que nos iban a meter una demanda penal a los comisionistas del Consejo porque éramos los culpables de que la acción de Fabricato se hubiera caído. Entonces, y yo sí salgo a pasar una cuenta de cobro, decir, nosotros sí lo dijimos. Y otra cosa que no nos pararon bola. Y fue la crisis más grande que había en la historia bursátil colombiana. Doctor Arango, hay una pregunta para unir con otro tema que toca en el libro, pero uniéndolo con el tema de Interbolsa es, en el tema de regulación, usted es muy crítico de la desaparición de el cambio de la Comisión de Valores, las supervalores y ahorita regulado por Superfinanciera. ¿Cómo hubiera sido el caso de Interbolsa si hubiéramos tenido una regulación diferente? Porque, como usted lo menciona en el libro, lo que pasa es que la Superfinanciera pues tiene otras prioridades, para no decirlo de otra manera, pero lo dejo que usted lo diga en sus palabras. ¿Cómo nos hubiera beneficiado tener un regulador diferente en ese caso para poder actuar diferente? Para allá también iba una pregunta. ¿Cómo percibes hoy en día AMB, Superfinanciera de Colombia? Ahí me da en la vena porque he sido un crítico y he escrito unos artículos en la República sobre el tema de la crisis del mercado accionario colombiano y le doy muy duro a la AMB y a la Superintendencia Financiera. Claramente la Superintendencia de Valores era la casa de los comisionistas, la que nos controlaba, y cuando hablo de los hitos de los 90 no se hubieran podido hacer sin una Superintendencia de Valores, que era la que nos regulaba a los comisionistas y al mercado de valores colombiano. Nunca se hubiera podido dar esas grandes transformaciones. En algún momento, quien hizo la fusión de las bolsas, Augusto Acosta, le trasladó la inquietud al gobierno y fusionaron la superintendencia bancaria que atendía bancos y seguros y le dijeron, ahora maneje también el negocio bursátil a nivel de emisores, a nivel de inversionistas, a nivel de firmas comisionistas, y la fusionaron.
Nosotros no dimos la pelea, la firma como hemos debido darla, y en nuestras narices acabaron con nuestra casa, que era la Superintendencia de Valores, tanto para que nos controlara y no dejara que se hicieran las locuras que se hicieron, como las de Interbolsa, como para que en la otra rama que tenía, desarrollara y promoviera el mercado de valores colombiano. Yo me he dado la tarea de averiguar, y en Alemania o en Inglaterra o Alemania hubo un momento en que medio la fusionaron, pero no hay un país desarrollado con mercado de valor importante que esté vigilado por la misma entidad que vigila los bancos. Todos tienen su superintendencia de valores o Comisión Nacional de Valores en Estados Unidos, que es muy fuerte, no me acuerdo cómo se llama, la SEC, exacto. La SEC en Estados Unidos, que tienen una FINRA, que es la autorreguladora, pero la SEC, y si uno va para Latinoamérica, Panamá, que es una cosita así chiquita, tiene su propia Comisión Nacional de Valores. Ecuador, Chile, Perú, Brasil, España, todo el mundo menos Colombia. ¿Y eso qué significa? Que pasamos de tener protagonismo tanto para que nos controlaran, y repito eso, para que nos controlaran, no era para que fueran muy laxos. Y lo digo, si la Superintendencia de Valores no la hubieran fusionado y hubiera pasado a ser un cajón de quinto nivel en la Superintendencia Financiera, lo de Interbolsa no hubiera pasado. Porque ya había habido sanciones y ya frágiles, débiles, porque tenían mucho peso en el gobierno los de Interbolsa, pero eso en la Superintendencia de Valores no hubiera pasado. Y el mercado no se hubiera estancado. Hoy estamos frente a un mercado estancado porque la Superintendencia Financiera, ¿cómo le va para bola al mercado bursátil? Lo único que le interesa es que no haya problemas, y por eso una excesiva regulación. Pero si tiene a los bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, leasing, compañía de financiamiento comercial, hasta el gato lo vigilan ellos. Y además una vaina que se llama que el mercado bursátil, que entre menos problemas haya mejor. O sea, no nos preocupemos si eso no funciona y si no hay movimientos accionarios importantes, pero que no nos armen el ruido de los Interbolsa y de las épocas históricas de los corredorcitos locos como los de las películas en Estados Unidos. Entonces, realmente, eso es una cosa más grave, pegada a otra que terminó siendo todo un mastodonte, que se llama la AMB. Ustedes te preguntarán qué es eso, la AMB. Es la regulación, antes la hacíamos en la bolsa, autorregulación. Cuando las bolsas se fusionaron, salió de las bolsas y se creó una figura externa que se llama el autorregulador del mercado de valores. Eso es una burocracia del carajo. Ahí no se desarrolla el mercado, ahí lo que se hace es que se obstruye y se pisan las mangueras con la Superintendencia Financiera, y además le vale un poco de plata a los actores del mercado. Conclusión, eso deberían acabarlo y volver, como lo planteo yo en el libro y en los artículos, a la Superintendencia de Valores, cerrar la AMB, la gente buena de la AMB, llevarla a una nueva entidad que se llama Superintendencia de Valores o Comisión Nacional de Valores, y con total autonomía, y sacarlo de la superfinanciera. Me lleva también a pensar, sí, porque cada vez es una regulación, digamos que yo que estoy en el mercado de valores he sentido mucho también esa presión de la AMB, y pues realmente van cerrando mucho, van estrechando mucho el campo de acción de las comisionistas. Eso me lleva a preguntarte, según tu visión, ¿hacia dónde van las comisionistas de bolsa? Ya que hemos llegado a hablar hasta de mercado frontera. Sí, yo estoy muy preocupado, la verdad, y pues preocupado en el sentido de enamoramiento que tiene uno de 30 años de haber estado y haberlo vivido tan intensamente. Pero efectivamente, y como digo, si quieren, lo busquen en los artículos de la República. El primer artículo se llama Mercado Accionario Apocalipsis Now, haciendo alusión a la película. Y el segundo artículo, ahí hago un diagnóstico de por qué llegamos donde llegamos, incluyendo todo el tema del regulador y todo esto. Y el segundo, que digo cómo salir del hueco, son las fórmulas para poder salir del problema en que hoy tenemos, de la depresión total que tiene el mercado accionario en Colombia. Porque las firmas de bolsa hacen mucho. Y les quiero decir una cosa que nadie lo sabe normalmente.
la franquicia, llamámoslo así, de comisionista de bolsa en Colombia, y he mirado la de todo el mundo, es la franquicia más amplia que existe en el mundo. De pronto hay 2 o 3 que yo no, de pronto hay una en Singapur que no tengo ni idea. Pero de los mercados mundiales conocidos, ninguno tiene la posibilidad de hacer negocios tan variados como una firma comisionista. Ninguno que pueda participar en tantos frentes de negocio: banca de inversión, posición propia, compraventa de dólares, fondos de inversión, obviamente acciones, en fin. Pienso yo que hay que hacer muchas cosas para que esto regrese, para que las autoridades comiencen a pararle bolas. El primer problema complicado, y el más complicado, es que, y aquí hablamos de excesiva regulación, efectivamente, como decía yo ahora, entre menos frieguen y menos problemas me traigan acá, a la Jiménez con séptima, en la superintendencia, no me importa que no crezcan, pero no me traigan problemas, que es un poco la visión de la superintendencia hoy. Pero el problema más grave que tiene el mercado accionario es el del emisor. El del emisor quiere decir las empresas que están inscritas en bolsa y que las acciones se negocian en bolsa. La pregunta es, ¿les interesa el ahorrador, el inversionista en acciones? No. ¿Y cómo funciona en Estados Unidos? En Estados Unidos, al presidente y en todas las empresas grandes listadas en los Estados Unidos, los presidentes de las empresas y su gente, la mitad de los bonos que le pagan en diciembre no son, o sea, los bonos no son por utilidades como son en Colombia. Allá son por el valor de la acción en bolsa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo soy el presidente y yo hago que las utilidades sean grandísimas y compro empresas y amplío mercado, pero mi acción no sube, me terminan echando. Porque el objetivo número 1 es que la acción suba. Aquí en Colombia no les importa que la acción suba. Entonces, lo primero que tenía que tener es a los funcionarios de alto nivel, a la primera línea de las entidades inscritas en bolsa, decirle a ustedes, les vamos a comenzar a reconocer o a castigar dependiendo del precio de la acción en bolsa. Y entonces quiere decir que van a repartir más dividendos. ¿Qué pasó con el GEA? Y me imagino que eso es historia reciente de la toma de Gilinski en el GEA. Los cogió literalmente con los calzones abajo. ¿Por qué? Porque no les importaba el accionista, no repartían dividendos. Eso sí, compra empresas en todos lados, pague unos bonos gigantescos a sus ejecutivos, avión privado por todos lados del mundo, y retenga utilidades y no reparta dividendos y no consienta al inversionista, al ahorrador, al inversionista pequeño, sino a los grandes grupos del intrincado que tienen allá en el sindicato, el GEA hoy en día. Entonces, ¿qué pasó? Encontraron una fisura porque dijeron, esto está regalado. Entonces llegó Gilinski con los árabes y dijo, esto está regalado, y se les metieron al rancho y les quitaron Nutresa. Iban tras Bancolombia. Y de pronto algún día van tras Bancolombia. ¿Por qué? Porque el primer problema que hay es que el empresario no cuida a su accionista pequeño. Y si no, el precio no sube. Porque si no hay demanda de acciones, ¿cómo va a subir el precio? Y todo este precio que hoy en día está en el suelo, lo que se llama la proximidad del mercado frontera, es precisamente eso. Que se ha ido cayendo tanto porque nadie le interesa meterse en una empresa que no reparte casi dividendos y que da una rentabilidad del 2 o 3% y puede conseguir uno una tasa del 8 o 10% en un CDT. Inclusive en las reformas tributarias, el estímulo para el inversionista en acciones, el tema de la retención en los dividendos, como disminuirlo o cómo estimular o cómo se puede estimular, qué otra alternativa puede darse para que el mercado accionario sea mucho más fuerte, porque es que el mercado accionario en Colombia, a pesar de que negociamos grandes cantidades, para nosotros es muy pequeño a nivel mundial, ¿sí? Entonces, ¿qué retención en los dividendos o qué otra clase de estímulo hay para poder fortalecer? Porque es que hablamos a veces con Carolina antes de la charla, vemos que las firmas comisionistas se han dedicado a vender fondos.
cambió el negocio bursátil. Antes uno asociaba a las firmas comisionistas o la bolsa con acciones y resulta que ahora están dedicados a vender fondos, fondos especiales, fondos específicos, los abiertos que son los tradicionales, pero no hay el estímulo hacia el inversionista para que sea dueño de una empresa, para que compre la empresa vía acciones. Sí, y ese era el primer motivo que mencionaba, era las empresas listadas en bolsa que no les interesa al accionista minoritario, y ese es el primer y gran problema. El segundo problema es el tributario. ¿Qué hicieron en Chile o en Perú? Y lo menciono en el artículo que, como digo, ojalá lo lean y le saquen jugo. En Chile o en Perú, cuando yo hablé con ellos cómo estaba funcionando el tema allá, y me decían que para revivir el mercado en Perú, que estuvo a esto de estar en mercado frontera, ellos le dijeron dentro de 15 días se vuelve mercado frontera. Y se fueron medio país para Estados Unidos, para Europa, y evitaron que lo metieran en frontera con unos compromisos. Y uno de ellos fue, quítele el impuesto a la utilidad en compraventa de acciones. Y por otro lado, el impuesto a los dividendos. ¿A qué empresas? No a todas. Aquellas empresas que generaran un movimiento bursátil X. Alta bursatilidad. O sea, que tengan una bursatilidad de aquí para arriba. Y entonces todos se preocupaban para que no tuvieran que pagar impuestos en la compraventa de las acciones y para no grabar los dividendos. Y ahí dijeron, no, vamos a ponernos las pilas y vamos a procurar que nuestra empresa sea líquida en el mercado para que nuestros accionistas, entre ellos los dueños mayoritarios, no tengan impuestos a los dividendos y no tengan retención de la fuente sobre la compraventa de las utilidades. Entonces, ese es el segundo gran paso. El tercero, y la verdad lo veo en mis narices y lo vemos con Marcela, como día a día se van bancarizando. El negocio bursátil es muy bueno y yo creo que el que se meta a trabajar en el negocio bursátil está en un mundo apasionante y definitivo para una economía de un país. Y tiene muchas líneas. O sea, quiero hacer una defensa de lo que es trabajar en una firma de bolsa, porque tiene 5, 7, 8 posibilidades de hacer negocios. Puede hacer divisas, compraventa de divisas, luego tiene que estar pendiente del movimiento del dólar, tiene inversiones, fondos de inversión en cacao, tiene fondos de inversión en construcciones, tiene operaciones internacionales, acciones en el exterior, tiene todas las bancas de inversión. Todo eso se puede aprender en una firma de bolsa. Pero lo que está pasando hoy en día, de los últimos 5 años para acá, es que los bancos dicen, no quiero problemas, ustedes son muy pequeños. Entonces, mientras Valores Bancolombia se gana, yo no me acuerdo la cifra, pues se gana 30, 40 mil millones, eso es lo que se gana Bancolombia en un día, o en medio día, no sé, una cosa así. Luego, poca atención. Entonces, ¿qué viene? Estas firmas de bolsa, todas bancarizadas, con excepción de 2 o 3, no, así como no quiero en la superintendencia que me traigan problemas, en la superintendencia, en los bancos, tampoco quiero que una firmita de esa llegue a ser un nuevo Interbolsa y me llegue a dar un escándalo que me perjudique a mí como banco. Y entonces, ¿por qué no hagamos operación de trading? La posición propia no la hace la firma, sino el banco, y hagámoslo, llevemos la plata a unos fondos que administran unos genios y que el corredor se tiene limitada su participación y él se encarga, él tiene que saber vender el producto, pero él no lo estructura. Y él no está en el día a día tradeando y entrando, comprando y vendiendo porque consideran que están perdiendo el tiempo. Y segundo, de la mano de eso, el tamaño. Se volvieron muy exigentes, se volvieron bancos. Entonces, si uno no tiene una plata grande, lo miran feo y dicen, no, mira, aquí hay un fondo para los chiquiticos, vaya, si mete la plata allá. Ahora, no se le ocurra llamar a preguntar nunca nada porque aquí no hay tiempo para usted. Entonces, esos son los 3 o 4 factores que ha llevado a lo que hoy vemos un mercado, unas cifras muy buenas. Uno mira los balances de la firma comisionista y son buenos. Las utilidades son buenas, comparado que han venido creciendo a pesar de todo lo que estamos viviendo en este par de años, y la firma no se le ha bajado las utilidades como se le ha bajado a los bancos. Pero las firmas van muy bien
y el mercado va muy mal y el negocio va muy mal. Ya, pues se nos está cortando el tiempo, ya nos acabó, pero hay un punto final que yo quería tomar antes de que termináramos. CEFEM, coeficiente de estabilización financiera. ¿Cuál es tu visión acerca del CEFEM? ¿Esto aporta, no aporta? ¿Es positivo, no es positivo para nuestra economía? Y mencionabas algo muy importante en el libro, con lo cual yo quería finalizar, y es, si hay sistema financiero, hay país. Comencemos por ese. Y después te hablo del CFM. La crisis del 98 nos trajo esa gran lección. En el 98 se quebró el mundo y se quebró Colombia. ¿Por qué? Porque se quebró el sistema financiero. Porque se quebraron los bancos. Se quebraron los bancos en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le tocó intervenir y obligar a que los bancos se fusionaran, Merrill Lynch con el Chase, el uno con el otro, todos, First Union con Wells Fargo, y así 30 para salvar el sector financiero, que se quebró. Se quebró el sector financiero en Europa. Y la quiebra del sector financiero en Europa, si no la controlan dando plata a los gobiernos, se hubiera llevado en banda, hubiera hecho metástasis con los bancos de Estados Unidos, porque los bancos de Estados Unidos le tienen plata prestada a los bancos europeos. Italia casi se quiebra, y España. Entonces, Colombia, ¿qué le pasó? Los bancos no aguantaron, los bancos se reventaron y se quebró Colombia. Se quebró Colombia y las cosas pasaron a valer la mitad. Los que vivimos en esa época, veíamos un apartamento que antes valía 100 millones, 200 millones, pasar a valer 100. Todos los días nosotros teníamos una leasing que, por cierto, también se reventó en ese proceso, y la leasing era la más chiquita de la industria, del sector financiero, y estaba metida en 11 concordatos, en 9 concordatos. El resto eran, todos los días había una firma de cualquier sector importante en Colombia que se quebraba. ¿Por qué? Porque es que el sector financiero se reventó. ¿Qué pasa en la pandemia? La pandemia, como está más fresco para ustedes y para todo el mundo, no, el desastre de la pandemia, las oficinas ya no valen nada, las empresas se reventaron, pero el sector financiero no se reventó. Por eso hay país hoy en día, después de una crisis tan grave como la pandemia, porque hay un sector financiero sólido. Y me preguntaba alguien, en otra foro, que pues no podemos cerrar con los ojos viendo lo que estamos viviendo hoy en día en Colombia, donde todo se nos está como desarmando, como derrumbando, todos los temas de salud, todos los temas de por donde nos metemos, tenemos problemas, nos da susto que este país se vaya a acabar y que mañana no haya nada, y que me quiero llevar la plata para afuera, y ¿qué hago? Y mi respuesta es muy clara. Mientras haya bancos sólidos como lo hay, a pesar de que hay algunos perdiendo plata, pero no por la coyuntura del gobierno, sino por otros motivos como el CFM. Luego, mientras el sector financiero sea sólido, hay país. Y si aquí, cuando se acabe este gobierno y el cambio de política, o sea, otro país dentro del 2026, si logramos que de aquí hasta allá el sector financiero no se acabe, va a haber Colombia y va a haber país en el 2026. Lo último que preguntabas del CFM, el CFM es una norma, no sé si estarán familiarizados. Aquellos que fueron mis estudiantes, el coeficiente de estabilización financiera, sí los vimos, otros de pronto no, pero un breve rapacito. Hoy estábamos en la casa de Efraín y hablamos, hace 8 meses también hablamos de lo mismo, y ya la memoria comienza a fallar y creo que repetimos la misma conversación que tuvimos hace como 8 meses y nos emocionamos como hace 8 meses, pero claramente para nuestro gusto eso hubo que adaptar eso a Basilea, y claramente es absolutamente inútil. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la norma? Dice, usted tiene 1.000 millones de pesos prestados a 5 años, usted tiene que tener captados 1.000 millones a 5 años para tener un match, para evitar un riesgo de liquidez. Que el día que a usted
se le vayan los depósitos o no le pague a este cliente, usted está machado al mismo plazo que usted lo prestó. Todas sus captaciones tienen que corresponder a la misma duración del promedio que tiene usted de sus colocaciones. Y se olvida de lo que es lo más importante en un banco, y en Colombia un banco, es la cuenta corriente y la cuenta de ahorro. La cuenta corriente y la cuenta de ahorro es mucho más duradera que 3, que 4, que 5, que 10 años. Las cifras lo muestran. Cómo se han comportado en los últimos 50 años las cuentas corrientes, con excepción del 98 y el 82, que desocuparon a los bancos. Las cuentas corrientes y la cuenta de ahorro han sido sólidas, estables y generan un menor costo que los CDTs. Entonces, teniendo uno el soporte de una dispersión gigantesca, una ley de Pareto, que ustedes la deben conocer, gigantesca, donde hay miles de ahorradores, millones de ahorradores con poquita plata en una cuenta de ahorro y una cuenta corriente, eso no se desaparece de la noche a la mañana. Entonces, eso fue una medida, para mi gusto, por adaptarse a una norma internacional. Y pues, sabrán los suecos y los de Basilea, los suizos, por qué le hicieron, pero en Colombia no tenía sentido que lo hubieran hecho. Y le hicieron un daño terrible a los bancos. Para ir cerrando y sobre el mismo tema, sí, bueno, la teoría financiera nos dice que el sistema financiero es el soporte de la economía de un país, de acuerdo. Que de hecho, en palabras más coloquiales, es eso, mientras el sistema financiero exista, pues va a sobrevivir la economía del país. Sin embargo, hay una crítica muy grande de los márgenes y de las utilidades que tiene el sistema financiero. Digamos que todos los gobiernos lo toman de diferente manera, pero digamos eso es una crítica muy grande. Eso, ¿cómo podríamos corregirlo o cómo se podría hacer? Porque pues en el mundo los grupos financieros pues son muy fuertes, pero sí se nota una tendencia de que en Colombia ese margen es como más alto que el promedio, por lo menos, de Latinoamérica. Entonces hay una crítica muy grande y eso podría tener alguna solución como para alivianar esa, diríamos que presión política sobre el sistema financiero, porque el sistema financiero sí genera mucho empleo, pero siempre está esa crítica detrás de esa postura. Sí, yo diría que es un tema muy difícil. Te confieso que intervenir, en algún momento se intervino, en algún momento las tasas activas se intervinieron. Subieron los encajes marginales para darle más seguridad. En una época que había un encaje marginal del 100%, por cada peso captado había que guardarlo el peso completico para proteger la solvencia y la solidez de la entidad financiera. Yo personalmente creo que eso lo debe manejar el mercado. O sea, no, lo que está faltando, si es que yo no tengo cifras que me digan que eso es verdad, comparado con otros países de Estados Unidos o del resto del mundo, donde diga que el margen de Colombia, y de pronto Efraín nos podría ayudar, no sé, pero yo no me atrevería a decir que el margen de Colombia, en una economía dolarizada, pues obviamente es un punto, pero porcentualmente yo no me atrevería a decir que el margen de Colombia es mayor o es menor. Lo que sí estoy seguro es que no ha habido una competencia fuerte y se ha insinuado de unos bancos que comienzan a apretar más barato. En mi época de banquero era más importante conseguir la plata que prestarla, y a uno casi que le pagaban el sueldo por traer plata. Hoy en día es más importante cómo prestar la plata que conseguirla. Es muy fácil conseguir la plata. Hoy los bancos no tienen problemas de liquidez. Antes, en diciembre, era una locura porque sacaban la plata por efectos fiscales y los bancos se veían apretados y tenían que salir a captar en la época de Samper al final al 80% anual. ¿Por qué? Porque no había liquidez. Hoy, habiendo liquidez, el tema es cómo los bancos comienzan a preocuparse por disminuir su margen sin afectar su rentabilidad y su solidez. Pero te confieso que no dispongo de las cifras, pero no me atrevería a reconocer claramente que Colombia tiene un mayor margen en términos porcentuales con respecto a otros países del mundo. ¿Ahí nos afectó el cambio de banca especializada a multibanca o no? No, yo no creo. Yo creo que es una tendencia mundial. O sea, la multibanca o sea, los chiquitos tienden a desaparecer tristemente. Y en Colombia, para efectos de la economía y la banca, es sorprendente el número de bancos que han llegado.
Vamos en contravía a lo que pasa en el mundo. En Estados Unidos habían bancos en las esquinas, de barrio. Yo ya alcancé a conocer bancos de barrio en Miami. Era el barrio, el banco del barrio. Y tenía en la puerta en vidrio cuánto valían los activos, cuánto valían los pasivos, cuánto valía el patrimonio. Y cuántos empleados tenía y cuánta plata tenían prestada. Eso se acabó. Y se acabó en toda parte del mundo. En la única parte donde hay que estar creciendo en bancos es en Colombia. Pero muy chiquito frente a los 5 monstruos de los bancos. Entonces, yo no sería tan contundente en decir que el margen de Colombia es mucho más alto que el margen en otros países del mundo. Yo creo que si lo es, mal hecho. Pero por lo pronto, si lo es, que sirva para capitalizar a los bancos y para evitar, como digo yo, que los bancos se revienten ante una crisis. Ahora ya comienza la crisis de la cartera. Ya comenzó a dañarse la cartera. Ya no solamente es el tema de CEFEN y esto, sino que y los bancos sólidos ganan plata. Siempre se habla de las utilidades de los bancos. Y entonces el gobierno X y el otro dice, es que miren las utilidades de no sé cuánta plata que se gana, pero no hacen la rentabilidad con respecto al patrimonio. Esa parte no la cuentan. Entonces, no, que se gana no sé cuánto, 1 billón de pesos, ¿cuánto vale el patrimonio? Y resulta que la rentabilidad patrimonial es del 6, 7, 8%. Entonces, siempre cuando uno habla de utilidades de la entidad financiera y de cualquier entidad, tiene que hablar no de la utilidad bruta, que te ganan billones de pesos. Dígame cuánto es la rentabilidad patrimonial de cada uno. Y si le da el 25 o 30%, se están clavando a la gente. Pero si es del 8 o 7%, que es la tasa internacional, no se están clavando a nadie. Ok. Listo. Sí, pues no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Sí. Bueno, y tenemos para la venta el libro del doctor Arango, para los que lo quieran comprar. Ahí tenemos datáfonos, si necesitan tarjeta o en efectivo también se recibe. Esta venta, si me corrige doctor Arango, no es para el bolsillo del doctor Arango, sino para una fundación. Esa es una donación que la hace a una fundación que me gustaría que comentara. Sí, esa es una fundación que apoya a Marcela en Bogotá, en Altos de Cazucá, que es una zona que ustedes no deben conocer, pero de alto riesgo para la infancia que está llegando allá. Entonces, Marcela se ha metido mucho a apoyarla, porque es muy dura esa situación donde si no se les soluciona sus posibilidades de estudiar, inmediatamente tienen al lado las bandas criminales que viven en función de capturar a esa juventud, o esos niños. Y entonces, pues nos hemos metido y Marcela ha ayudado mucho a esa fundación, porque realmente es muy triste ver esa situación que hay allá donde si uno no va por el camino razonablemente correcto de estudiar y después de conseguir trabajo y irse para el SENA, inmediatamente al lado hay una banda de criminales que los capturan y le dicen, venga para acá que usted se va a ganar la plata, ¿para qué se va a poner a estudiar? Y si no tiene como estudiar, más fácil todavía. Esa es una fundación que le ponemos mucho empeño y Marcela le pone mucho empeño. Muy linda labor, Marcela. Ok. Pues primero que todo agradecer al doctor Arango y a su esposa y al doctor Otero por haber venido acá. Y hay una pregunta que hacen desde el chat y es ¿por qué se ha perdido la costumbre de regalar las acciones y este tema? Porque yo conocí a un amigo que tenía acciones de Bavaria desde hacía muchos años y pues bueno, a él le tocó el proceso de división de la empresa en Valoren y en Bavaria pues que generó eso. Pero la pregunta que nos hacen es ¿por qué se ha perdido esa costumbre? Pero mira que, lo menciono también en el libro, cuando la compra el Banco Bogotá y cuando la compra Bavaria por parte de Santo Domingo, a mí me tocó, el Banco de Bogotá, yo era regional del Banco Occidente en Barranquilla, y nos dijeron, comience a buscar acciones, y era válido. La gente que trabajaba con el banco, pues, si tenían acciones, se las comprábamos. La acción valía 10 pesos, 15 pesos, y estaba en 450 pesos, Efraín, algo así. Y encontramos una mina en las empleadas de servicio que tenían acciones del Banco de Bogotá. Y así es claro. Y era increíble porque ese era el ahorro.
que le querían dejar a sus hijos, a los hijos de las empleadas de servicio. Yo personalmente me pagué la universidad cuando mi papá murió, yo estaba entrando a la universidad con acciones, la plata del seguro la metí alguien que no me acuerdo quién sería, la metió en Coltabaco y Coltejer, y yo me pagué gran parte de la universidad con acciones. ¿Por qué? Porque es que ya no son atractivas. Porque es que uno, si yo le doy una plata para que invierta en Ecopetrol o en Corficolombiana, y no tengo tranquilidad que en 5 años esa acción valga el 20 o el 30% más, pues no la hago. Lo invierto en un CDT. Entonces, ¿qué hace uno? Le quiero dar una plata al nieto, le pongo un CDT. Porque ese sí me garantiza el 7, el 8, el 10%. Entonces, como se ha perdido la confianza en los administradores y en los dueños de las empresas que tienen acciones inscritas en bolsa, la gente dice, yo no voy a meterle una acción para que dentro de 15 años, cuando se gradúe mi nieto o el hijo de fulano, para que con eso pague algo de la universidad. No tengo la seguridad de que esa acción va a tener un curso normal de valorización como tienen todas las acciones del mundo. Okay. Entonces, esa claramente es la frustración que hay hoy en día, de que prefieren invertirla en un CDT y no invertirla en una acción para dejarla de herencia a que sea. Otra pregunta que nos hacían en el chat es, usted comentó algo de la nacionalización que hizo el presidente, creo que fue López. Colombianización. Con la colombianización. ¿Usted cree que la nacionalización de empresas es buena para una economía? Es imposible que diga yo que es buena. O sea, hay que separar el tema en dos, porque yo hablo en el libro de la colombianización. El presidente López en el año 80, creo que fue, 79, 80, 79 por allá, siendo presidente Alfonso López, dijo, los gringos, los extranjeros no pueden ser dueños de los bancos y se lo tienen que vender a colombianos, no nacionalizarlos, no que lo comprara el gobierno, sino que tienen que ser propiedad de los colombianos, una medida estúpida. Y el Citi se volvió Banco Internacional y el Royal Bank of Canada se volvió Banco Unión, y apenas se dieron cuenta de la locura, echaron para atrás y dijeron, no, vengan para acá. Entonces se regresó el Citi, se regresó el First National y se regresó el Royal Bank of Canada. Eso es colombianización. Nacionalización, mejor dicho, estaría yo renegando de mi pasado bursátil, pensando en que el mejor camino es algo distinto al sector privado. Y cuando uno ve todo esto que está pasando ahora, que las empresas están dando plata y que no deben dar plata porque es que esa plata es de otro. Den plata para generar empleo, den plata para que la gente pueda avanzar en su vida y entre más rico mejor. O sea, cuando uno ve esas fortunas gigantescas de estos mega millonarios, Bezos o el de Tesla, Musk, Bill Gates, Zuckerberg, ellos generan riqueza ya no en Estados Unidos, en el mundo, y generan empleo a millones de personas en el mundo. ¿Qué tal si estos tipos no existieran? ¿Qué tal que ellos no sí tienen unos yates gigantescos y tienen 5 aviones? Pero ¿qué pasaría en el mundo si no existieran los Bill Gates, los Zuckerberg, y antes los Ford y los Rockefeller? O sea, es una proporción. Generen y ganen. Mucho, pero generen empleo. Listo. ¿Alguno del público tiene preguntas? No sé. ¿Me ayudan? Estoy como malito. Ah, ya. Listo. Gracias, profesor Héctor Johnny. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué método, de qué manera podemos democratizar el mercado de valores acá en Colombia? Pues aprovechando que ahorita la gente tiene mayor educación financiera y pues sabiendo que el mercado de valores no es tan grande pues en términos de emisores, ¿de qué manera podemos nosotros aprovechar que
pues, la economía colombiana se mueve por pymes, ¿de qué manera podemos aprovechar eso para democratizar el mercado? Conociendo pues que hace poco supe que la primera pyme, que es de la cadena de hoteles santuarios, a través de A2 Censos, que es la página de la Bolsa de Valores, pudo emitir acciones como pyme. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos democratizar el mercado pues, para que haya mayores emisores y haya mayores inversores en Colombia? Sí, el problema, como yo lo mencionaba, el problema está en la pérdida de confianza del ahorrador colombiano en acciones. Mientras a uno le dé susto invertir en algo que no le va a dar un rendimiento, ¿de qué consta el rendimiento de una acción? De el dividendo que paguen y la valorización. Pero para que haya valorización tiene que haber un buen rendimiento y por ende unos buenos dividendos. Si no hay un cambio cultural para que una parte importante de las utilidades de las empresas inscritas en bolsa no se repartan vía dividendos, no va a haber valorización, no va a haber deseos, no va a haber lo que uno en todas partes del mundo, ¿no? Todos los días ve una OPA en Estados Unidos, todos los días sale una OPA en Europa. ¿Por qué? Porque saben que se está metiendo en un buen negocio, porque saben que los van a cuidar y a proteger en su rentabilidad, y saben que el valor de la acción va a subir, y saben que los dividendos van a ser buenos. Mientras eso no cambie, no hay chance de que aquí el mercado haya una atracción de hacer OPAs nuevos. Fíjense que los OPAs se acabaron. O sea, ya a nadie le interesa hacer una OPA porque es que sabe que pronto no consigue o no la coloca. Entonces, mientras los emisores no cambien su posición de no pensar en el ahorrador inversionista pequeño, sino en los grandes que tienen el 30, 40, 50% de la empresa, no hay manera de que este mercado despegue. Ok. Hola, buenas noches. Hola Ricardo, ¿cómo está? Yo llevo también 25 años en el mercado, trabajo en una empresa comisionista de un grupo también que lo mencionaste ahora. Pero menciónalo. No, ¿Y a tu hermano que trabajó mi también? hermano también trabajó en bolsa. Bueno, yo estoy en el grupo Credicorp. Eso. Bueno, quiero preguntarte algo que es, digamos, la responsabilidad social de los grupos económicos. Hoy por hoy, pues, sabemos que hay como una polarización, no solamente política, pues se generó a través de la política, pero también, digamos, se generó como un odio que uno siente de que los ricos y los pobres y digamos que esa pugna de los últimos años existe, pero también uno sabe que estos grupos económicos tienen una responsabilidad civil y uno ve Gilinski, digamos que está moviendo mucho el tema del mercado de valores, porque hoy por hoy pues está el grupo empresarial antioqueño, todas estas empresas de Nutresa, como lo menciona, el grupo Argos, que se está moviendo Bancolombia. Uno dice, bueno, el país, hay un pesimismo, pero este año ha sido muy bueno el mercado de acciones. O sea, llevamos 4 meses muy buenos. Entonces, digamos que apartamos un poquito el mercado, pero ¿cuál es la responsabilidad que tú crees socialmente? ¿Qué comprometidos están los grupos hoy por hoy para que cambien un poco esa imagen? Yo creo que ese es el mensaje detrás. Tienen que estar más comprometidos con la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo lo ves? Yo, como lo dije ahorita, ¿sabes? Yo creo que pues sería foro de grandes economistas que yo no soy. De una de las ventajas cuando escribí el libro es que yo no soy doctor en economía y el libro es una narrativa de cosas digeribles y palpables. Yo no soy macroeconomista ni una persona que te puede hablar en términos filosóficos y el comportamiento de la sociedad frente al... Lo único que te puedo decir es que hay que generar empleo y lo que no podemos destruir es el empleo. Entonces yo, como te digo, soy muy primario y de pronto toda mi vida he sido muy primario y mi cabeza no me da para elucubraciones filosóficas
sobre qué rol debe desempeñar un empresario en la sociedad. Para mí, que genere empleo. Que genere empleo. Cuando uno va a países de un grado de desarrollo altísimo y ve que no hay desempleo, dice, se puede. Son países socialistas. Cuando uno va a Suiza, va a Suecia, tú ves Noruega, Dinamarca, son países socialistas con un mínimo de desempleo. ¿Y cuál es la gracia? Que generan empleo. Entonces, que tienen una vocación, unas políticas sociales distintas a lo que tienen los gringos. Pero en el fondo tiene un común denominador, que es lo que no pasó en el desastre cuando era la Unión Soviética. Ahora Rusia dio la vuelta al capítulo y en Rusia los indicadores cambiaron antes de todo el rollo de Ucrania y cosas estas. ¿Por qué? Porque se volvió capitalista. Son unos comunistas capitalistas. Entonces, yo no tengo la capacidad para hablarte de las implicaciones de la sociedad como tal. Pero lo que sí te puedo decir es que la obligación de todo empresario colombiano es producir más y generar más posibilidades de empleo en Colombia. Okay. Mientras surge la pregunta del profesor, aviso parroquial, el QR que ven ustedes en la pantalla es para el tema de la asistencia, ¿sí? Y como les informaba el profesor José Alfredo, al lado izquierdo está una mesa donde están los libros que tiene aquí el profesor Ricardo, ¿sí? Y también si necesitan de pronto algún tipo, o sea, pues ahí creo que es con voucher también se puede hacer, con tarjeta, creo que aparece, sí, hay un datáfono. Listo, ok. Profesor, ¿puede hacer la pregunta? Gracias. Buenas noches. Bueno, hemos estado hablando de no solo pues de la parte del sistema de valores, sino del sistema bancario. Y hemos visto que en los últimos 5 años han cerrado más de 700 oficinas a nivel nacional, oficinas de cemento bancarias. Entonces estamos hablando de creación de empleo, pero lo que está pasando con el sistema bancario es totalmente diferente, ¿sí? En ese sentido. Y producto de la tecnología, la digitalización, pero viene por otro lado la creación de las fintech. Entonces quisiera tener su opinión acerca pues, de ese impacto en el sistema financiero de la digitalización versus las fintech, versus la creación de empleo, porque es que yo también trabajé en el sistema financiero hace un buen rato, estuve en el Grupo Aval, yo pertenecía al Banco de Bogotá, cuando yo estaba allá éramos 8.500 empleados y ahora escasamente llegan a 3.000, ¿sí? Entonces, pues mi pregunta va encaminada en ese sentido, de que pues estamos diciendo que el sistema financiero crea mucho empleo, pero en este momento vemos que la tendencia es al contrario, precisamente por la tecnología, por el cambio de la cultura, producto de la digitalización y demás. Entonces, quisiera tener su opinión respecto a eso. La verdad que pues, yo no conozco las cifras de empleo de los bancos. Cuando hablo de empleo, hablo de empleo de la economía como tal, del sector privado generando empleo. Pero coincido totalmente contigo. Es realmente aterrador cómo las sucursales están desapareciendo, cómo el concepto de la relación cliente, llegando a la sucursal a hablar con el gerente, está desapareciendo. Le entregan a uno un tiquetico o lo atiende una persona en 2 minutos o te tiene que meter en una máquina. A mí me da tristeza ver el grado de personalización y producto de la tecnología. Y para allá vamos. O sea, todavía hay bancos abriendo sucursales, muchas, pero cada vez la relación va a ser mucho más despersonalizada y va a ser realmente reemplazada por toda la parte tecnológica. Entonces, ese es un fenómeno mundial. O sea, en cualquier parte del mundo donde uno va, ya es dificilísimo que lo atienda alguien, o porque ese alguien está haciendo 1000 cosas y le dicen, métase en la página, y si tiene una queja, ponga un PQR y métase en la página que ahí le resuelve su problema de su tarjeta de crédito y descargue la app. Entonces tú tienes razón y eso es parte
los expertos que uno oye hablar del tema de inteligencia artificial dicen que el mundo tarde o temprano va a encontrarle ubicación, producto de, la misma de los mismos desarrollos tecnológicos y de la inteligencia artificial, ocupación a esa persona que hoy está perdiendo los empleos en otras actividades, de los próximos 50 años, no sé. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Y eso, hasta eso no hay nada que hacer. Menos mal que solamente el sector bancario, porque pues las fábricas, la agricultura, la construcción, todos los frentes se ven afectados en determinadas áreas muy puntuales donde son reemplazados por máquinas. En la banca sí. En la construcción no, en la construcción hay que, la obra el edificio hay que hacerlo. La ganadería, cualquier actividad económica, el proceso de tecnología en reemplazo del ser humano es mucho más lento o nunca se va a dar. En la banca se da. Buenas noches, doctor. Pregunta, ¿qué opina sobre las monedas virtuales? Los bitcoins. A mí me hicieron el de Forbes, me hizo una entrevista muy querido, Aldemar Martínez, me hizo una entrevista a raíz del libro y hablamos mucho del mensaje que yo le he dado a los estudiantes, cuando yo le hablé a los estudiantes egresados de la Universidad del Norte, de donde yo soy egresado, sobre el tema del esfuerzo, de la dedicación, de que las cosas, y el titular del artículo es: asústate cuando las cosas salen fácil. Eso te da la respuesta de lo que pienso de los bitcoins. Me da pavor. Y no lo entiendo. Y no quiero entenderlos. O sea, una vaina que un día vale $60,000 y al día siguiente vale 40,000 y después se va a 70 y nadie sabe si hay estudios fundamentales donde dice, es que esto bajó por esto. No, es querer volverte rico sin sufrirla y a riesgo de perderlo todo. Entonces, y si me hace una pregunta técnica no te la puedo responder porque no tengo ni idea. Simplemente me aterra que se pueda ganar tan fácil la plata. Eso tan bueno no dan tanto. O sea, yo trabajé mucho, la sufrí mucho y yo tengo un dicho que lo he pregonado ante mucha gente que cuando tú trabajas al 100% vas a sobrevivir, pero cuando trabajas al 150% vas a triunfar. Esa ha sido la frase que yo he pregonado por todos lados y eso tiene que ver con los bitcoins. Esa vaina tan fácil no dan. Hoy te la ganas y mañana te ponen, como cuando vas a un casino y el primer día ganas, y dices, no, yo tengo que volver porque gané. Al segundo día pierdes lo que te ganaste y pierdes el doble. Entonces, si me dicen técnicamente, no tengo ni idea cómo es y no quiero saberlo. Simplemente, si alguien me pregunta, yo, tú quieres, métete a una vaca loca y de pronto duplica tu capital o de pronto lo pierdes. Tú verás. Lo que hay que trabajar duro. Al 150%. Bueno, ya para cerrar, les agradezco mucho su participación al doctor Ricardo Arango. Yo creo que es un complemento a su proceso formativo muy importante. Es decir, siempre leemos libros, leemos artículos, pero ya así de viva voz y digamos en un lenguaje tan coloquial que todos lo podemos entender. Me parece que es muy valioso para el proceso formativo. Le agradezco mucho, digamos, son los grandes esfuerzos que está haciendo la universidad y bienvenido nuevamente cuando quiera estar por acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y la verdad por su paciencia haber aguantado. Y los interesados en el libro bien puedan pasar por la mesa. Sí, quiero que me lo autografié. Ah, bueno.